Bueno, buenas noches. Mi nombre es José Israel Suárez Severino y voy a proceder a realizar la práctica del examen. En este caso voy a compartirles la pantalla. Este es mi libro de Excel y como primera especificación se nos dice que tenemos que guardar el archivo en cualquier lugar de preferencia que nosotros querramos y tenemos que denominarlos como José Suárez, el primer nombre, el primer apellido seguido de exa 1. Yo lo voy a proceder a guardar y dice que ya existe uno porque ya había realizado otro, pero voy a reemplazarlo y se guardará automáticamente como José Suárez Exa 1. Seguido de esto, se nos pide que se realice el cambio de nombre de esta hoja como base de datos. Listo, una vez hecho esto, esta hoja llamada base de datos, vamos a copiar una tabla que nos proporcionó el docente en un archivo de Word. Voy a compartirles la tabla. Esta sería, y ahora la vamos a proceder a copiar toda. Y ahora nos dirigimos al libro de Excel. En esta base de datos vamos a pegar este, esta tabla y perdón, tenemos que pegarla como pegado especial para que los datos no se pierdan. Bueno, una vez hecho esto, le vamos a tener que dar un formato a esta tabla, un estilo libre. En mi caso yo le voy a poner color amarillo. Y una vez realizado esto, verificamos que todos los datos estén correctamente copiados. Y bueno, una vez verificado y vemos que no haya ningún error, vamos a proceder a crear una tabla dinámica eh, de acuerdo a estos datos. Antes que nada, voy a proceder a darle un nombre a mi tabla y la voy a nombrar como tabla José Israel Suárez Severino, mis iniciales en mayúscula. Listo. Ahora que ya he guardado, voy a proceder a realizar. Vamos a insertar la tabla dinámica y aquí se selecciona una tabla o rango. Como yo denominé mi tabla con un nombre, puedo ubicar ese nombre aquí y ubicar tal y como lo hice anteriormente. Entonces, me les seleccionará automáticamente la tabla y pues como primer punto importante es que en filtros se nos pide que agreguemos la profesión. En este caso la coloco ahí y me aparece ya de acuerdo a lo que yo establecí. En columnas, en mi caso voy a agregar deporte. En los valores voy a añadir la suma de los códigos. En filas voy a agregar el sexo y también el estado civil. Listo. A esta tabla la voy a denominar campo activo profesión. Sí. Listo. Vamos a cerrar esto. Y a mi tabla le voy a dar el nombre de T dinámica KISS. Mis iniciales. Listo. Ahí hemos guardado mi nombre y es el nombre de la tabla dinámica. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta tabla dinámica? Vamos a agregarle un gráfico dinámico. Nos vamos a este caso a análisis de tabla y ahí vemos que tenemos la opción de gráfico dinámico en herramientas. Eh, Listo. Vamos a crear aquí abajo, perdón, vamos a agregar el gráfico dinámico. En mi caso voy a escoger la que me sale por defecto y sería esta de aquí, deporte, y me salen todos los deportes, sexo, el estado civil y como filtro de profesión y la suma de los códigos. Esta tabla la voy a ubicar por aquí abajo, ¿ya? Y eso sería lo que se realiza en la primera hoja. Ahora vamos a proceder a crear otra hoja nueva, la cual vamos a denominar consulta exa. Listo. En esta tabla lo primero que voy a hacer es crear una tabla que voy a denominar como formulario de consulta. Entonces voy a poner todo esto en mayúscula, formulario de consulta. También voy a agregar aquí, tal y como se nos pide en el archivo de Word,
el código, también vamos a agregar el sexo, el número de hijos, el sexo, el número de hijos. También nos piden que agreguemos el nombre y el apellido. Y también nos piden que agreguemos, en este caso sería el sueldo. Listo, tenemos el sueldo. Y ahora voy a proceder a darle formato a estos de aquí. Antes que nada voy a agregar esto un poquito de espacio para que no se dañe esto. Y a los códigos les voy a poner los bordes externos, listo. Aquí también le voy a poner un color para que se identifique los valores que queremos encontrar. Voy a ponerle azul claro, y ahora voy a agregar otro tipo de letra a este formulario de consulta, y bueno, ahí tenemos eso. Voy a proceder a ponerle un formato exterior, borde exterior, y ahora a esto mismo le voy a poner otro borde exterior. Listo, ahora a esto le voy a colocar un color para que esté un poco presentable, el mismo color que usamos con los campos de aquí. Entonces, vamos a poner todo esto de color y listo, ya estaría nuestro formulario de consulta. Y ahora vamos a proceder a realizar el trabajo en esto. Primero, en código voy a colocar cualquier código, por ejemplo 4, puede ser 5, cualquier número. Bueno, colocamos en este caso 4. El sexo, vamos a utilizar una fórmula, una función que vamos a buscarla como así, como buscar, igual buscar. Y ahora vamos a dar la función y vamos a seleccionar como argumento el primero, que es valor buscado, vector de comparación y vector de resultado. Todo este proceso se repetirá con el número de hijos, también con el sueldo, y en el nombre y el apellido va a cambiar la fórmula. Entonces procedemos a usar este primer argumento en este caso, y como valor buscado colocaremos el código. En vector de comparación nos dirigimos a la hoja de base de datos y vamos a seleccionar todos los códigos, desde el 1 hasta el 58. Listo. Ahora, en vector resultado, como nos pide sexo, nos dirigimos a la base de datos y buscamos sexo. Aquí están todos los sexos, entonces vamos a seleccionar todos estos de aquí. Listo. Aceptamos y automáticamente se coloca el sexo. Puede ser en femenino o masculino. En número de hijos vamos a realizar el mismo movimiento. Utilizamos la función buscar y damos a funciones y seleccionamos el primer argumento. En valor buscado, seleccionamos el código. En vector de comparación nos dirigimos a base de datos nuevamente y nos dirigimos a todos los códigos. Seleccionamos todos los códigos hasta el 58. Y en vector resultado, como nos pide el número de hijos, vamos a la base de datos y buscamos el número de hijos. En este caso se encuentra aquí. Seleccionamos todo este rango hasta acá y aceptamos. En sueldo, antes que nada voy a copiar el formato, cambiar el formato y lo voy a poner como moneda para que se registre como moneda. Listo, ahora voy a utilizar la misma función, buscar, y ahora voy a agregar eh, esta función, el primer argumento, y voy a realizar el mismo procedimiento de antes. Código, en vector de comparación, vamos a seleccionar todos los códigos, y en vector resultado eh, me pide el sueldo, entonces nos dirigimos a la base de datos, tenemos que buscar el sueldo, es este de aquí. Entonces seleccionamos todo el rango de sueldos y aceptamos. Como vemos, como cambiamos el formato de moneda, se pone automáticamente el signo de dólar. Listo, por último, el nombre y el apellido. Eh, Sucede que en la base de datos no está una sola asignación como nombre y apellido, sino que se encuentran divididas. Nombre y apellido en un lado y nombre en un lado y apellido en el otro. Entonces vamos a hacer vamos a utilizar la función concatenar. En este caso comenzaríamos así, concatenar. Elegimos esta y ahora vamos a darle la función buscar y vamos a utilizar las funciones. Vamos a seleccionar el primer argumento y en valor buscado vamos a seleccionar este, en vector de comparación todos los códigos, como normalmente lo haríamos, y en vector resultado vamos a colocar primero, nos pide el nombre, entonces vamos a seleccionar todos los nombres, todo el rango de nombres,
Listo. Y una vez hecho esto, aceptamos. Esto lo vamos a ignorar por el momento. Y ahora vamos a agregar para que quede un espacio entre ambas concatenaciones. Entre la concatenación que quede un espacio, vamos a hacer un punto y coma, vamos a poner unas comillas, vamos a dar un espacio y unas comillas de nuevo y un punto y coma igualmente, seguido. Ahora vamos a poner la función buscar de nuevo y vamos a dar la función. Seleccionamos el primer argumento y en el valor buscado vamos a seleccionar el código. En vector de comparación vamos a irnos a base de datos y vamos a seleccionar todos los códigos hasta el 58. Y en vector resultado vamos a colocar, nos pide después los apellidos. Entonces iremos a los apellidos y seleccionaremos todo el rango de apellidos hasta Suárez. Eh, Aceptamos y esta vez sí aceptamos la corrección y ahí vemos, en este caso nos sale Estela Chávez. Eso sería todo.